Bueno chicos, tenemos el siguiente problema. Tengo una muestra A que desconozco su composición y voy a tomar 11,5 gramos de ella. Los voy a poner acá en un tubo con cobre, como mostrábamos ahorita. Voy a calentar y voy a pasar un exceso de oxígeno. De tal manera que ese compuesto que tiene fórmula CXHYOZ se va a descomponer completamente en oxígeno, en agua y en CO2. Lo que yo voy a hacer entonces es, en estos dos sistemas, voy a absorber el agua y voy a absorber el CO2, y por diferencia de peso con el peso inicial de los absorbentes, voy a calcular la masa de CO2 y la masa de agua producida, que en este caso correspondieron a 22 gramos de CO2 y a 13,5 gramos de CO2. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, entonces es, como nuestro objetivo va a ser hallar X, Y y Z, lo que nosotros debemos hallar entonces es las moles que yo tengo de carbono, las moles que tengo de hidrógeno y las moles que tengo de oxígeno en esta masa de compuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Lo primero que nosotros vamos a hacer es convertir los gramos de CO2 en moles de CO2. Luego las moles de CO2 las convertimos en moles de carbono y luego pasamos a gramos de carbono. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer entonces es, los gramos de CO2 que tengo son 22,0 gramos de CO2 por un mol de CO2, que pesa ¿cuánto? 44 gramos de CO2. Cancelo gramos de CO2 con gramos de CO2 y tengo moles de CO2. Ahora, yo sé que una mol de CO2 contiene una mol de carbono. Miren chicos que yo podría dejar hasta acá, simplemente calcular moles de CO2, pero resulta que yo no puedo calcular o no tengo forma de medir la masa de oxígeno. La masa de oxígeno, como habíamos dicho anteriormente, la voy a calcular por la diferencia entre la masa del compuesto total con la masa de carbono y la masa de hidrógeno, que la masa de carbono, recuerden que la hallo del CO2, y la masa de hidrógeno la hallo del agua. ¿Está claro? Entonces, por esa razón me toca calcular masa de carbono para luego volver a calcular moles. Entonces, por 12 gramos de carbono, que es una mol de carbono, y eso me va a dar, obtenemos entonces que la masa de carbono son 6 gramos. La listamos acá. Listo, hacemos lo mismo con el agua para calcular la masa de hidrógeno. Entonces tenemos 13,5 gramos de agua por, hacemos lo mismo, cambiamos masa a moles por un mol de agua que pesa 18 gramos de agua. Posteriormente, lo que vamos a hacer es decir, convertir a moles de hidrógeno. Entonces, observen que acá tengo, por cada mol de agua, tengo 2 moles de hidrógeno. Entonces, acá digo 2 moles de hidrógeno. Este 2 proviene de acá. Sobre, o que está contenida en una mol de agua, ¿verdad? Ahora, la masa, ya cancelo moles de hidrógeno, gramos de agua, gramos de agua. Voy a convertir a gramos de hidrógeno. Entonces digo 1 gramo de hidrógeno. Recuerden que es 1,08, pero nosotros para simplificar lo dejamos en 1. 1 gramo de hidrógeno es una mol de hidrógeno. Hagamos el cálculo cada uno en nuestra calculadora. Esto nos da entonces 1,5 gramos de hidrógeno. Tenemos entonces otra masa que colocar acá, masa de hidrógeno. Entonces miren, cuando yo voy a colocar masa que no es masa molar, sino una masa cualquiera, uso M mayúscula. La masa molar, recuerden que es M mayúscula. La M mayúscula la reservo para masa molar. 1,5 gramos. Aquí estoy violando mucho las cifras significativas.
Espero que ustedes no lo hagan. Ahora chicos, entonces tenemos la masa del carbono, la masa del hidrógeno. ¿Cómo vamos a calcular la masa del oxígeno? Entonces la masa del oxígeno va a ser igual a la masa total del compuesto, o sea 11,5 gramos, menos la masa del hidrógeno, que es 1,5 gramos, y menos la masa del carbono, que es 6,0 gramos. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 4,0 gramos de oxígeno. Listo, coloquemos entonces acá la masa de oxígeno, que es 4,0. Vamos entonces a nuestra siguiente parte del procedimiento, que es hallar las moles de cada uno de los elementos. Ya borro el tablero. Listo chicos, entonces vamos a calcular las moles de carbono. Entonces sabemos que tenemos 6 gramos de carbono por un mol de carbono, que pesa 12 gramos de carbono, y eso nos da 0,50 mol de carbono. Calculemos las moles de hidrógeno. Tengo 1,5 gramos de hidrógeno por un mol de hidrógeno, que pesa ¿cuánto? 1 gramo de hidrógeno. Cancelo gramo de hidrógeno con gramo de hidrógeno y obtengo que el valor es 1,5 mol de hidrógeno. Lo mismo con el oxígeno. Tengo 4 gramos de oxígeno, 4,0 por 16 gramos de oxígeno, que es 1 mol de oxígeno. Aquí borré algo. Aquí es gramos de hidrógeno por 1 mol de oxígeno, que son, perdón, de oxígeno, aquí no nos confundamos, O. Y aquí también O. 1 mol de oxígeno, que son 16 gramos de oxígeno. Aquí no nos podemos confundir con el subíndice 2, ¿está claro? Yo tuve un lapsus, pero ustedes no lo pueden tener. Esto nos va a dar igual entonces a ¿cuánto? A 0,25 mol de oxígeno. Entonces chicos, ya tenemos el número de moles de cada uno de los elementos en mi muestra. Entonces miren que yo ya puedo decir, mire, tengo por cada 0,5 moles de carbono, tengo unos 5 de hidrógeno y tengo 0,25 mol de oxígeno, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es convertir estos números de moles en relaciones enteras, en números enteros. Porque esto es lo que en pocas palabras me dice. Yo podría escribir la estructura, la fórmula del compuesto como C.5 H15 y O.25, pero estamos violando desde el modelo de Dalton toda la química para acá, porque no existe 0,5 átomos de oxígeno, 1,5 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo más conveniente que yo debo hacer? Lo que yo debo hacer, mire, este es el más pequeño, ¿verdad? Es el más pequeño. Entonces, que lo más probable es que yo tenga un átomo de oxígeno y que pueda tomar ese como base para el cálculo. Entonces, para lograr convertir estos números en números enteros, lo que vamos a hacer es normalizar con respecto al pequeño, al más pequeño. Entonces, vamos a dividir todos estos por 0,25, que es el más pequeño, 0,25 y 0,25. En pocas palabras, ¿qué estamos diciendo, chicos? Por cada átomo de oxígeno, porque mire que esta relación me va a dar 1, cuántos tengo de hidrógeno y cuánto tengo de carbono. Si nosotros hacemos las divisiones, nosotros obtenemos que para el carbono tenemos 2, para el hidrógeno tenemos ¿cuánto? 6, y para el oxígeno tenemos 1. Esta sería la fórmula empírica. Entonces, recapitulemos. Mire, este fue el número, la relación en moles que me dio. Por cada 0,25
de oxígeno, yo tengo 0.5 y tengo 1.5 de hidrógeno, 1.5 de carbono y 1.5 de hidrógeno. Miren, nosotros hacemos muchas relaciones en la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, digo, yo voy a hacer una comida y yo voy a poner más dinero. Pero por cada peso que yo ponga, ustedes van a poner entre todos un peso, por ejemplo. Van a poner 2 pesos. Entonces mire que hay relaciones porque yo nunca voy a poner un peso. Yo voy a poner 1.000.000 de pesos y ustedes van a poner dos. Entonces son relaciones y uno normalmente le asigna uno al valor más pequeño. Entonces por eso uno divide por la cantidad más pequeña. Ya iremos haciendo otros ejercicios y vamos a ir familiarizándonos un poco más con fórmulas empíricas. Entonces esta es la fórmula empírica de la sustancia desconocida.